Podrás arrancar mi túnica, pero nunca arrancarás el propósito que Dios ha puesto dentro de mí. José de Egipto. ¿Alguna vez has notado cómo los mayores milagros de la historia nacieron en tiempos de caos? Mientras muchos esperan el escenario perfecto para creer, Dios siempre ha elegido días oscuros para hacer brillar su luz. Y quizás por eso la historia de José no comienza en un trono, sino en una tienda de conflictos, celos y antiguas promesas. Fue una época dura, patriarcal, nómada, marcada por rivalidades familiares y sueños proféticos que pocos se atrevían a tomar en serio. Las voces del desierto se mezclaban con el sonido del viento entre las tiendas de Jacob, el hombre cuyo nombre significaba el que lucha con Dios. Y fue de este linaje, de fe, promesa y lucha, que nacería uno de los destinos más misteriosos e inspiradores de la humanidad. José no vino de un palacio, vino de un milagro. Hijo de la mujer que Jacob más amaba, Raquel, la estéril, la improbable, la que lloró durante años por un vientre que no se abría, y cuando finalmente concibió, el nacimiento de ese niño no fue solo la llegada de un hijo, fue la señal de que Dios todavía escribía historias imposibles. Pero he aquí la paradoja que pocos entienden. El mismo niño que nació como símbolo de bendición, sería también el que enfrentaría el dolor más profundo. ¿Cómo podría uno aceptar que el elegido fuera rechazado? ¿Cómo comprender que el ser amado sería traicionado? Eso es lo que hace fascinante a José. Es el retrato viviente de la paradoja divina, prueba de que el propósito de Dios no siempre comienza en los aplausos, sino en la adversidad. Jacob vio algo diferente en José, y esta diferencia, en lugar de protegerlo, lo separó de los demás. La famosa túnica colorida, símbolo de honor, identidad y promesa, encendió la envidia en sus hermanos. Un simple trozo de tela se convirtió en un estandarte espiritual, la señal visible de un destino que el mundo aún no comprendía. Y ahí es donde la historia llega al corazón, porque ¿quién no ha sido odiado simplemente por ser diferente? ¿Quién no ha llevado alguna vez un sueño que los demás no comprendían? José era ese tipo de persona, demasiado soñador para encajar en la realidad, demasiado fiel para darse por vencido, lo suficientemente ingenuo para creer que otros se regocijarían con lo que Dios le mostraba. Pero lo que no sabía era que sus sueños serían el detonante de su dolor y también el camino hacia su gloria. El mismo Dios que lo vistió de promesas permitió que lo despojaran de ellas. El mismo Padre que le dio un sueño lo condujo al desierto, porque antes de cumplir la promesa, Dios forma el carácter de la persona que la lleva. Y quizás lo más provocativo es que esto es lo que pasa. ¿Qué habría pasado si José no hubiera sido traicionado? ¿Qué hubiera pasado si nunca se hubiera vendido? ¿Habría llegado al trono? A veces lo peor que te sucede es en realidad la mejor manera en que Dios te ha posicionado. En el contexto histórico, Egipto florecía como potencia mundial, mientras que Canaán aún era una tierra de pastores y pequeñas tribus. Era un contraste entre civilización y promesa, entre la fuerza humana y el misterio divino. Y José, un joven sin poder, sin posición, estaba a punto de cruzar esta frontera espiritual e histórica. No lo sabía, pero sería el vínculo entre el desierto y el imperio, entre lo invisible y lo eterno. Esta es la historia de un hombre que pasó de una túnica colorida a una túnica de prisión, y de allí a una túnica real. Un hombre que demostró que los planes de Dios no se miden por la comodidad del principio, sino por la fidelidad en el medio. Y tal vez esa también sea tu historia. Porque en el fondo cada soñador lleva dentro un poco de José, el sentimiento de ser elegido y rechazado a la vez. Pero hoy descubrirás que el mismo Dios que permitió el dolor, también preparó la recompensa, y está más cerca de lo que parece.
Algunas historias nacen de encuentros, otras de guerras, pero las hay de promesas. La de José comenzó así, incluso antes de su primer llanto. Su madre Raquel era la amada esposa de Jacob, pero su vientre parecía encerrado por un misterio divino. Mientras las demás parían, ella lloraba en silencio, cargando con el dolor de quien siente que el tiempo pasa y el sueño parece demasiado lejano. Hasta que un día, cuando todo parecía perdido, floreció la esperanza. Dios escuchó. José nació, y su nacimiento no fue solo un alivio maternal, fue un señal de propósito, un recordatorio de que lo imposible es solo un disfraz del milagro. Jacob lo amaba más que a todos sus otros hijos. Y no era solo favoritismo, era una forma de ver en el niño lo que nadie más veía, una llamada personal que aún se estaba formando. Para simbolizarlo, Jacob le dio una túnica colorida. No una prenda cualquiera, sino una marca de identidad. Cada color representaba algo: alegría, promesa, destino. Era como si la tela dijera en silencio: naciste para algo más grande. Pero la misma túnica que lo distinguía también lo separaba. Y siempre es así. Cuando el propósito comienza a revelarse, la forma en que otros lo ven cambia. El brillo que debería inspirar a veces despierta envidia. El don que debería unir comienza a dividir. José caminaba con esa túnica, sin comprender su peso. Quizás pensó que era solo un regalo, un gesto de amor. Pero tras esa tela colorida se escondía un misterio. Dios marcaba el inicio de un viaje de dolor y gloria, un camino donde el oro solo aparece después del fuego. Y es curioso, porque muchos de nosotros también llevamos túnicas invisibles, dones, talentos, sueños que parecen sencillos pero que nos incomodan. ¿Cuántas veces alguien te ha mirado con desdén sin saber que tras tu lucha se esconde una vocación que se está perfeccionando? Entonces José soñó. Soñó con gavillas de trigo que se inclinaban ante su gavilla. Luego, con el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Estos eran sueños proféticos, demasiado grandes para que las mentes pequeñas los comprendieran. Cuando los contó, sus hermanos se burlaron de él. Su padre incluso lo reprendió. Nadie le creyó. Y el niño, con los ojos brillantes de esperanza, no entendía. ¿Por qué reírse de lo que se me ha revelado? La respuesta es simple. Propósito es a menudo invisible, incluso para los más cercanos a nosotros. Y el llamada personal, lo que Dios pone dentro de alguien, es algo que, al principio, solo el corazón mismo puede oír. Y quizás aquí es donde la historia de José empieza a resonar con la tuya. Porque ¿quién no ha sentido el peso de ser incomprendido? ¿Quién no ha visto sus sueños desacreditados simplemente porque parecían demasiado grandes? A veces, lo que sientes como rechazo es en realidad el eco de tu destino. Es el empujón que te da la vida para darte cuenta de que tu lugar no está entre la multitud, sino en el camino de la diferencia. José lo descubrió a las malas. El amor que lo envolvía sería el mismo que lo lastimaría. La colorida túnica, símbolo de amor, identidad y promesa, pronto se rasgaría, se mancharía de sangre y se usaría como prueba de una mentira. Y esto, en cierto modo, refleja tantas historias humanas. Cuando algo puro y bello se ve distorsionado por la envidia, cuando un regalo se convierte en fuente de odio. Pero aquí reside el gran misterio. Lo que parece destrucción, a menudo, es la preparación para algo mayor. El dolor no es el final, es el principio. Propósito se manifestando. José aún no lo sabía, pero cada lágrima que derramara sería usada como un ladrillo en la construcción del destino que Dios había diseñado. Porque antes de gobernar un imperio, necesitaría gobernarse a sí mismo. Antes de ser exaltado ante los hombres, necesitaría aprender a mantenerse firme
ante el rechazo. Y es precisamente en este punto que la historia da un giro. La pregunta que sigue resonando, y que quizá también resuena dentro de ti, es: ¿podría mi llamado ser la razón por la que enfrento tanta oposición? ¿Podrían los dolores que me rodean ser señales de que estoy exactamente donde debería estar? José no sabía que estaba a punto de ser probado, no sabía que el camino al trono pasaría por un abismo, pero la vida a menudo solo revela el mapa después de dar el primer paso, y fue precisamente en este paso que la túnica comenzó a perder su brillo. Pero el propósito, eso seguía intacto, porque lo que Dios pone en alguien no se puede quitar, solo probar. Y aquí es donde todo cambia. Cuando el amor se convierte en traición y el sueño parece morir, ¿pero realmente muere? El sol ya asomaba en el horizonte cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Era una mañana cualquiera, de esas en las que el viento parece susurrar promesas silenciosas. Jacob lo llamó con ternura y le dijo: «Ve a ver cómo están tus hermanos». José obedeció de inmediato. Después de todo, la obediencia era parte de su esencia. Llevaba el corazón puro de quien cree que todos a su alrededor también lo aman sinceramente. Poco sabía que, en ese viaje, dejaba atrás no solo la comodidad de su hogar, sino también su inocencia. Mientras caminaba por los campos, el canto de los grillos y el susurro de las hojas formaban un suave rastro, casi como si la naturaleza intentara advertirle de lo que se avecinaba. A lo lejos, los hermanos lo vieron acercarse, y sus corazones, llenos de celos y viejas heridas, se encendieron. «¡Ahí viene el soñador!», dijeron con tono burlón, ocultando algo más profundo: el dolor de sentirse olvidado, de no haber recibido la misma túnica colorida, de no haber sido nunca el centro del amor de su padre. Y aquí es donde el misterio del alma humana se revela. El odio rara vez surge de la nada. Surge de heridas mal curadas, de comparaciones que se corroen en silencio. La envidia es a menudo el grito ahogado de quienes han malinterpretado su propio propósito. Los hermanos de José no solo odiaban su sueño, odiaban el reflejo de lo que ellos mismos no podían ver en sí mismos. Joseph se acercó con una sonrisa sincera. Quizás estaba emocionado por compartir más noticias, quizás solo quería estar juntos. Pero la vida a veces cambia sin previo aviso. Al acercarse, unas manos pesadas lo agarraron. Los ojos que antes le habían sido tan familiares, ahora ardían de resentimiento. La colorida túnica, símbolo de amor y promesa, fue brutalmente arrancada. Y en ese instante experimentó un dolor que ningún cuchillo podría causar: el dolor de la traición de aquellos que más amamos. La cueva estaba oscura, fría y silenciosa. Las paredes de tierra parecían susurrar el eco de promesas que ahora sonaban lejanas. Joseph intentó comprender la razón de todo esto. Levantó la vista y solo vio el lejano círculo de luz, como si el cielo lo observara sin intervenir. ¿Cuántas veces te has sentido en este agujero simbólico, donde solo queda el sonido de tu propia respiración y el peso de la duda? En esos momentos, el propósito parece un engaño y la vocación personal una ilusión. Pero el misterio de Diosel nunca desperdicia el dolor. La tumba no es un castigo, es un laboratorio. Es el lugar donde los sueños se someten a pruebas de resistencia. Porque el sueño que nace sin dolor se desmorona al primer aliento. José no lo sabía, pero allí, sobre la base del rechazo, el cielo comenzó a escribir el siguiente capítulo. Mientras intentaba comprender, arriba, sus hermanos tramaban su destino. «Vendámoslo». La fría voz de Judá rasgó el aire, y así, a cambio de monedas, se selló un destino. Vendieron su propia sangre.
y su padre, engañado por una túnica manchada de sangre de cabra, lloraría durante años con falso luto. La mentira sería el precio de su conciencia. La verdad, sin embargo, persistió, caminando encadenada hacia Egipto. José, ahora esclavo, fue secuestrado por mercaderes madianitas. El desierto parecía burlarse de él con su calor despiadado. El polvo se le pegaba al rostro y cada paso era un recordatorio de todo lo que había perdido. El amor de su padre, su hogar, su libertad, su sueño. O tal vez no su sueño, porque, incluso herido, algo en su interior insistía en respirar. Esperanza testarudo, casi invisible, que decía, esto no ha terminado. Y aquí es donde el texto nos domina, porque a veces la vida nos empuja a desiertos donde nadie explica nada. Los amigos nos traicionan, las puertas se cierran y parece que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es construcción. La cueva, el desierto, Egipto, todos son campos de entrenamiento y propósito. Cuando es verdad, no muere, solo cambia de dirección. Recuerdo la historia real de un joven emprendedor que fue traicionado por su propio socio. Lo perdió todo y tuvo que empezar de cero. Dijo, la traición me dolió, pero me liberó de un camino que no era el mío. Eso fue exactamente lo que le pasó a José. Lo que parecía destrucción fue en realidad un cambio de dirección. A veces, el dolor es el único lenguaje que usa el destino para reposicionarnos. Si miras con atención, te darás cuenta. La túnica ha sido arrancada, pero el propósito permaneció intacto porque lo que el cielo teje no puede ser desgarrado por manos humanas. La verdadera identidad de José no residía en los colores de la tela, sino en los colores de su alma. Podía perderlo todo, excepto el llamado personal que Dios había depositado en él. Imaginen la escena. Un joven encadenado, caminando hacia una tierra extraña, mientras en su interior resonaban sueños que nadie creía. Es paradójico, ¿verdad? La mente dividida entre dolor y esperanza por un lado, el sentimiento de injusticia. Por el otro, la fe silenciosa en que algo mayor aún está en acción. Es en este punto que el corazón humano se convierte en territorio sagrado, donde la fe se pone a prueba y misterio de la vida comienza a revelarse. Quizás por eso tanta gente se rinde prematuramente, confunden el proceso con el final. Creen que la tumba es una tumba, cuando en realidad es una guardería. La tumba de José no fue el final de la promesa, sino el vientre del futuro. Y si estás pasando por un momento similar, recuerda, Dios no entierra a los vivos, Él planta. Y todo lo que se planta pasa tiempo en la oscuridad antes de florecer. Esa noche, José miró al cielo del desierto y quizás se preguntó, ¿por qué? Pero el cielo no respondió con palabras, sino con su presencia. Porque hay momentos en que Dios no habla, simplemente está. Y esa presencia silenciosa sostiene más que cualquier explicación. La tumba se convirtió en un camino, la esclavitud, en una travesía, y José, aún sin comprender, siguió caminando. Cada paso era una semilla de fe. Egipto lo esperaba, pero él no lo sabía. El palacio lo esperaba, pero su corazón aún sangraba. El niño de sueños se estaba transformando en un hombre con propósito. Y así, entre lágrimas y arena, el joven aprendió una de las lecciones más duras de la vida. No toda pérdida es una derrota y no toda caída es el final. A veces es solo el comienzo de una nueva fase del llamado. Y mientras el desierto lo envolvía, algo en su interior le decía que no era momento de rendirse. El dolor lo acompañaba, el misterio lo rodeaba, pero la esperanza, nunca lo abandonó. Porque incluso herido, José llevaba dentro una promesa que ni el tiempo, ni la traición, ni la esclavitud pudieron borrar. Y fue precisamente allí, en el lejano Egipto, donde comenzaría una nueva etapa,
un lugar donde su fe se pondría a prueba aún más profundamente, porque lo que se forja en la tumba debe pulirse en la cárcel. Egipto era un mundo completamente diferente. El aire olía a especias y arena caliente. El sol ardía sin piedad, y el lenguaje de los hombres a su alrededor sonaba como un cántico lejano, imposible de entender. José, ahora esclavo, fue llevado ante Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, un hombre de posición e influencia. La vida de José había dado un giro tan brusco que cualquiera se habría derrumbado. Pero él no. La misma túnica que le habían arrancado había sido reemplazada por harapos, y aún así el resplandor de su esencia permanecía allí, oculto bajo el polvo. Es curioso cómo el propósito no necesita un entorno favorable para existir. Cuando es verdadera, florece incluso en tierra árida. José no tenía libertad, ni familia, ni una reputación limpia. Solo tenía fe, y le bastaba. Cada día, mientras servía en la casa de Potifar, demostraba algo excepcional, una excelencia discreta. No se quejaba, no murmuraba, no hacía lo mínimo, hacía lo mejor que podía. Y ahí es donde se manifiesta el misterio de la fidelidad divina. Incluso siendo esclavo, José prosperaba. Todo lo que tocaba parecía salir bien. Potifar lo notaba. Percibía algo diferente en este joven, una luz, una sabiduría, una paz. Y así, José fue ganando terreno poco a poco. Primero, se encargó de pequeñas tareas, luego se encargó de toda la casa, hasta que Potifar lo nombró administrador de todo lo que poseía. El joven, que antes había pastoreado ovejas, ahora administraba la riqueza. Pero el poder nunca se le subió a la cabeza, porque el corazón de José ya estaba entrenado en dolor. Quien aprende del sufrimiento no se embriaga con el éxito. Sin embargo, como en toda historia donde hay llamada personal, el enemigo surge justo cuando la integridad empieza a brillar. La esposa de Potifar, fascinada por la presencia y la belleza de José, comenzó a observarlo con lujuria. Día tras día, intentaba seducirlo. Era la clase de prueba que se supera no solo con fuerza física, sino también con firmeza de carácter. Y José lo sabía. Podría haber cedido, nadie lo vería, nadie lo sabría. Pero llevaba dentro una conciencia firme. ¿Cómo pude hacerle algo tan malo a mi Señor? Esta frase revela algo profundo. La integridad no depende del público. Se revela cuando nadie la ve. José se negó, y al negarse, despertó la ira de la mujer. El rechazo se convirtió en odio, y misterio el destino volvió a golpearlo. Un día, mientras él huía de ella le arrebató la ropa. Él escapó, pero la tela quedó en sus manos. Le bastó para inventar una mentira. Gritó, acusó, fingió haber sido violada. Potifar, abrumado por la ira y la confusión, no investigó, simplemente reaccionó. Y José, el justo, fue encarcelado como criminal. ¡Qué ironía! Quien sirvió con excelencia ahora era tratado como un traidor. Quien trajo la luz fue arrojado de nuevo a la oscuridad. El pozo cambió de forma, pero la sensación permaneció igual. Dentro de la prisión, el tiempo parecía haberse detenido. El frío suelo le recordaba los corazones de los hombres que lo condenaron. Dolor fue constante, pero esta vez hubo algo diferente. José ya conocía el sonido del silencio de Dios. Sabía que no escuchar respuestas no significaba abandono. Era solo otra fase de propósito siendo pulido. Y, una vez más, José hizo lo que mejor sabía hacer: servir. Incluso en prisión, ayudó a otros, organizó y aconsejó. El carcelero se dio cuenta y lo puso a cargo de los demás reclusos. Es impresionante. Incluso en un entorno de injusticia, su carácter sobresalía. José era libre por dentro. Y aquí hay una profunda lección. La verdadera libertad no es la ausencia de rejas, es la presencia de un propósito.
Hay quienes viven libres, pero aprisionados por la amargura, y hay quienes están aprisionados, pero tienen el alma libre. José era de estos últimos. Decidió no dejar que el odio definiera su destino. Sabía que si dejaba que la ira se apoderara de él, la prisión se volvería eterna, incluso si se abrían las puertas. Y aquí hay algo que pocos entienden: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. José transformó el dolor en una herramienta para crecer, y tú también puedes. Cuando el mundo te pone en situaciones injustas, la reacción más fácil es quejarse, rendirse o vengarse. Pero el camino hacia el crecimiento es diferente. Es convertir la prisión en un lugar de aprendizaje. Es transformar el aislamiento en introspección, el rechazo en fortaleza. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en alguien que perdió su trabajo injustamente. Muchos se hunden en la amargura, pero otros usan la oportunidad como trampolín. Estudian, crean y emprenden. Algunas de las empresas más grandes nacieron en tiempos de dolor. Lo que las diferencia no es lo que sufren, sino lo que hacen con su sufrimiento. Joseph eligió esperanza. Lo curioso es que, mientras esperaba en silencio, Dios ya estaba moviendo piezas que ni siquiera había imaginado. El copero y el panadero del faraón fueron encarcelados, tuvieron sueños extraños, y José, el olvidado intérprete de sueños, volvió a usar su don. Explicó el significado de cada visión con precisión. El copero sería restituido, el panadero ejecutado. Todo sucedió exactamente como lo había dicho. José solo pidió una cosa: acuérdate de mí cuando seas libre. Pero el mayordomo lo olvidó. Dolor del olvido quizás fue más cruel que el dolor del encarcelamiento, porque el olvido es el silencio de la ingratitud. Es cuando nos damos cuenta de que no todas las buenas acciones se recuerdan, y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Pero José no. Él continuó sirviendo. Aprendió a esperar, y a esperar no con los brazos cruzados, sino con el corazón firme. La vida está llena de estos silencios. Son periodos en los que nada parece moverse. Es el misterio del tiempo de Dios. Cuando todo parece paralizado, el cielo sigue obrando tras bastidores. El copero quizá lo haya olvidado, pero Dios no. Y cuando llega el momento oportuno, usa incluso el olvido de los demás como un trampolín en su providencia. ¿Has notado cómo a veces la respuesta se disfraza de retraso? ¿Cuántas veces algo ha tardado, pero al llegar tenía más sentido que si hubiera sucedido antes? La espera de José lo moldeó para el rol que le esperaba. Si lo hubieran liberado antes, podría haber sido un hombre amargado, inestable y desprevenido. Pero la demora lo transformó en un líder equilibrado, capaz de gobernar sin corromperse. Hay una profunda sabiduría en esto. A propósito, no se trata de prisa, sino de preparación. El encarcelamiento de José no fue el fin de la promesa, fue la forja de su madurez, y es precisamente en la forja que el metal cobra fuerza. Cuando la llama es más intensa, es señal de que el acero está casi listo. Muchos anhelan el trono, pero no la prisión. Desean la bendición, pero rechazan el proceso. Pero sin la prisión, José jamás se habría convertido en el hombre que salvaría a toda una nación. Llamada personal requiere pulido. Y este pulido, casi siempre, duele. Es en este punto que su historia deja de ser solo un cuento antiguo y se convierte en un espejo para nosotros. Todos tenemos una casa de Potifar en algún momento, un lugar donde se pone a prueba nuestra verdad, donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto, entre el placer momentáneo y propósito eterno. Y lo que define nuestro destino es lo que elegimos en esos momentos de silencio. Si te enfrentas a algo similar,
una injusticia, una calumnia, una puerta cerrada, recuerda, Dios está más interesado en formarte que en promoverte. El ascenso llega, pero después de la prueba, José perdió su túnica, su nombre y su reputación, pero nunca perdió su esencia, y eso fue lo que lo mantuvo en pie. En prisión, se convirtió en el tipo de persona que el trono exigiría. Porque Dios no cumple promesas a quienes no están listos para cumplirlas. El tiempo del dolor es el tiempo de la preparación. El tiempo del misterio es el tiempo de la maduración. Y el tiempo de la esperanza es el tiempo del renacimiento. José no sabía cuándo ni cómo, pero algo dentro de él le decía, esto todavía tendrá sentido. Era la suave voz del Espíritu recordándole que el llamado personal nunca se cancela, solo se pausa para aprender. Y fue así, entre rejas y oraciones silenciosas, que José aprendió el mayor secreto de la vida. El que permanece fiel en la oscuridad brillará cuando regrese la luz. Y esa luz estaba a punto de regresar. Años después, cuando el faraón tuvo un sueño inquietante, el sueño olvidado sería recordado, y el prisionero sería llamado a interpretar el enigma que cambiaría el destino de toda una nación. Pero esto es otra parte de la historia. Pasó el tiempo. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. La prisión que una vez pareció insoportable se volvió rutina. José había aprendido a conversar con el silencio, a transformar el dolor en paciencia y el misterio en confianza. No sabía cuánto tiempo más permanecería allí, pero algo dentro de él le decía que propósito no había sido olvidado. Y cuando el cielo decide actuar, no hay corriente que se resista, ningún muro que lo impida, ningún olvido que dure para siempre. Fue una mañana cualquiera que todo cambió. Todo Egipto despertó sobresaltado. El faraón, el hombre más poderoso del mundo, había tenido un sueño que lo perturbó profundamente. Ningún mago, ningún sabio, ningún adivino pudo interpretarlo. Y fue entonces, en ese momento de crisis, que la memoria del copero despertó. Como un rayo de recuerdo divino, exclamó: «Hoy recuerdo mis fracasos. Cuando estaba preso, había allí un joven hebreo. Él interpretó mi sueño y todo sucedió como él dijo». El faraón lo mandó llamar de inmediato. Y lo que sucede a continuación es uno de los giros más extraordinarios de la historia. José, el prisionero olvidado, es llevado ante el rey. Lo afeitan, le cambian la ropa, y el hombre que había sido acusado injustamente ahora se encuentra ante el trono con la serenidad de quien ha sido quebrantado y reconstruido. Faraón narra el sueño: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas tragadas por 7 espigas delgadas. Puro misterio. El silencio en la corte es denso, nadie se atreve a hablar, hasta que José respira hondo y dice: «No está en mí, Dios dará la respuesta». ¡Qué frase tan poderosa y humilde! No se atribuye ningún mérito, no busca la gloria. Después de todo lo que había vivido, José había aprendido que el don no era suyo, sino un simple instrumento del cielo. Y así interpreta el sueño con divina precisión. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Pero José va más allá, propone una solución. Elige a un hombre sabio y prudente y ponlo a cargo de toda la tierra de Egipto para que almacene parte de la cosecha durante los años buenos y salve al pueblo durante los años malos. El faraón lo observa y quizás en ese momento se da cuenta de algo que nadie más ha comprendido. Este hombre no solo interpretaba misterios, sino que lleva la espíritu de sabiduría. ¿Podemos encontrar a alguien como este en quien reside el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón. Y ante todos proclamó: «Estarás al frente de mi casa, y con tu palabra se gobernará todo mi pueblo». Así, el esclavo fue coronado gobernador.
El olvidado pasó a ser recordado. El prisionero se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio. Pero el verdadero milagro no estaba en la corona, sino en la transformación. José ya no era el joven soñador ingenuo, sino un hombre moldeado por el dolor, pulido por la espera y fortalecido por, llamada personal, la misma fe que lo sostuvo en la tumba lo guiaba ahora en el palacio. Sabía que la elevación no era una recompensa, sino una misión. Durante los 7 años de abundancia, José gobernó Egipto con impecable sabiduría. Los graneros rebosaban, el pueblo prosperó, y él observó, con lágrimas en los ojos, cómo se cumplían promesas que antes parecían olvidadas. Y entonces llegó la hambruna. Las tierras circundantes se marchitaron, los campos se convirtieron en polvo y las naciones comenzaron a acudir a Egipto en busca de alimento. Entre los que vinieron estaban sus hermanos. Sí, los mismos que lo vendieron. Y aquí la trama se vuelve contra sí misma porque propósito siempre regresa al punto de origen, pero con el corazón transformado. Imagina la escena. José, vestido de gobernador, sentado en un trono dorado, observa entrar a un grupo de extranjeros. Se inclinan ante él. El corazón de José se acelera. Reconoce cada rostro, cada voz, cada sombra del pasado. Y en ese instante, sus sueños de juventud se materializan ante sus ojos. Los rayos se curvan, las estrellas se inclinan. El sueño del que todos se burlaban se cumple, no como venganza, sino como redención. Pero José no se revela de inmediato. Pone a prueba a sus hermanos. Quiere saber si siguen siendo los mismos hombres, impulsados por la envidia o si han cambiado. El proceso es intenso, lleno de emoción y lágrimas contenidas, hasta que no puede contenerlo más. Ordena a todos que salgan de la habitación y a solas con sus hermanos llora a gritos, tan fuerte que los sirvientes que estaban afuera lo oyen. Dice: «Soy José, su hermano, a quien vendieron para Egipto». Silencio. El asombro los invadió. Miedo, vergüenza, culpa. Pero José se levantó, se acercó y pronunció una de las frases más poderosas jamás pronunciadas en la historia de la humanidad. «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Esa es la esencia de propósito. No se trata de escapar del dolor, sino de ver su significado. Es mirar atrás y darse cuenta de que lo que parecía una tragedia fue en realidad un entrenamiento. Lo que te dolió, te formó. Lo que te quebró, te construyó. José entendió lo que pocos entienden. La redención es el punto en el que el misterio se convierte en claridad. ¿Y cuántos de nosotros llevamos heridas abiertas de personas que amamos? ¿Cuántos aún esperan perdón, una explicación, justicia? Pero la verdadera libertad llega cuando comprendemos que ya no necesitamos castigo, solo paz. José eligió perdonar, y al perdonar se liberó. El perdón es el sello definitivo de nuestra vocación personal. Es el acto que confirma que el dolor ya no nos domina. Abrazó a sus hermanos, lloró con ellos y mandó llamar a su padre. Jacob, ya anciano, apenas podía creer que su hijo estuviera vivo. Su reencuentro fue uno de los momentos más conmovedores de la historia, un símbolo de esperanza que sobrevive al tiempo. Cuando se abrazaron, décadas de sufrimiento se disolvieron en lágrimas. La promesa se cumplió. Pero el viaje de José no termina en el palacio. La verdadera redención no está en el trono, sino en la conciencia. Comprendió que el poder no es para dominar, sino para servir, que las alturas solo son valiosas cuando se usan para elevar a otros, y eso es lo que las hace eternas. Hay una fuerza espiritual en esta historia que se extiende a lo largo de los siglos. José se convirtió en el modelo de un hombre que no se define por el dolor, sino por propósito, del hombre que entiende que cada caída
forma parte de la construcción de su misión. Y cuando finalmente miró atrás, se dio cuenta de que todo, absolutamente todo, tenía sentido. La túnica rasgada, la tumba, la esclavitud, la prisión, el olvido. Cada fase era una pieza perfecta en el rompecabezas del destino. El misterio es obra de Dios escribir derecho en líneas aparentemente torcidas, y quienes confían, aún sin comprender, un día ven el panorama completo. Quizás hoy te encuentres en una de las etapas de tu propia historia. Quizás estés en la fase de la túnica, cuando el sueño es nuevo y tu corazón rebosa de esperanza. Quizás estés en la tumba, experimentando el rechazo. Quizás estés en prisión, donde la injusticia te rodea y el silencio de Dios parece ensordecedor. O quizás estés llegando al palacio a punto de ver el cumplimiento de lo que una vez existió solo en la fe. Pero en cualquier etapa, recuerda, nada es en vano. El dolor tiene un propósito. El misterio tiene significado. La esperanza tiene tiempo. Y el llamado personal, ese nunca se cancela. Solo espera el momento adecuado para florecer. José vivió para demostrarlo. No solo sobrevivió a la adversidad, sino que se convirtió en la prueba misma de que el sufrimiento, cuando se deposita en las manos adecuadas, se convierte en el destino. Y quizás lo más bonito de todo es esto. La tumba se convirtió en un trono. Lo olvidado fue recordado. El esclavo se convirtió en gobernador. Pero por encima de todo, el niño se convirtió en el hombre que Dios soñó. Y es en este punto que la historia de José deja de ser un simple cuento para convertirse en un reflejo de su propio viaje. Porque la pregunta que persiste, resonando entre líneas, es simple y profunda. ¿Qué está tratando de formar Dios en ti mientras todavía estás en el proceso? Y la respuesta solo lo descubrirás cuando mires atrás y te des cuenta de que, de hecho, el propósito siempre te estuvo guiando. José fue fiel incluso cuando nadie lo miraba. Mantuvo su corazón limpio cuando todo a su alrededor gritaba injusticia. Y en el momento justo, cuando parecía demasiado tarde, Dios se lo recordó. Su fidelidad, aún en medio del dolor, fue lo que lo condujo a su destino. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios tampoco se ha olvidado de ti. Quizás hoy estás en la cueva, en el desierto, o incluso en la prisión de las circunstancias. Pero al igual que José, todavía llevas una promesa viva dentro de ti. El silencio no es el final. Es la etapa donde Dios prepara el nuevo comienzo. Entonces, si esta historia te habló al corazón, escribe aquí en los comentarios: creo en mi propósito. Hagamos de este espacio un lugar de fe, esperanza y estímulo mutuo. No te vayas sin dejar tu like, compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Porque cuando haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan recordarlo. El dolor no cancela la llamada. Y antes de irte, si sientes que vives en un tiempo de espera y silencio, mira el siguiente video de la pantalla final. Cuando Dios está en silencio, está trabajando. Quizás sea exactamente la respuesta que tu corazón ha estado esperando.